Julio Martínez, esposo, también un saludo especial a mis compañeros de programa. Y para los dominicanos de aquí y de allá, 106.5 abrazos desde Sol de la mañana. Yo quiero realmente, como toda República Dominicana, desearle los mejores éxitos a nuestro presidente en su estancia por no solamente España, sino también por otros lares, aun sea en el orden político, dado que las puertas de los contactos institucionales de corte estatal también se están dando con el presidente en aquella, o producto de aquella cumbre iberoamericana en España. Y los éxitos del presidente Abinader son éxitos de República Dominicana, y eso tenemos que aplaudirlo y tenemos que apoyarlo. Creo que este momento pudiera ser bien aprovechado por el presidente Abinader en el sentido de propiciar una suerte de liderazgo de República Dominicana, sino en todo el ámbito iberoamericano, por lo menos en el ámbito centroamericano o en el ámbito caribeño o, ¿por qué no?, en el ámbito latinoamericano. Creo que es oportuna la ocasión para el presidente Abinader oír el consejo del expresidente Leonel Fernández, en el sentido de que los grandes problemas, las crisis mundiales, requieren también de soluciones generales, globales, que no son suficientes las soluciones locales. Creo que es oportuno que el presidente habrá oído a esta recomendación de una persona de elevadísima experiencia y que ayudó a colocar el mapa dominicano dentro de lo que es la realidad mundial. Me refiero a Leonel Fernández. República Dominicana puede aprovechar situaciones. República Dominicana sale de ser recientemente miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Posición que ocupó no sencillamente por ser caribeña, sino también por el rol que ha venido jugando en los últimos años, en las últimas décadas, internacionalmente. República Dominicana en ese entonces, cuando fue electa miembro del Consejo de Seguridad, sacó una de las votaciones más altas en esa ocasión. Solo compitió Alemania con República Dominicana, con 184 votos de 194 que componen la Asamblea General de Naciones Unidas. Incluso prácticamente iniciando su participación en el Consejo de Seguridad, le tocó ser presidente del Consejo de Seguridad también. O sea que ha venido descollando internacionalmente. Entonces yo creo que es tiempo de que el presidente Abinader piense en la posibilidad de jugar ese rol, un rol más destacado en términos de país, en lo que concierne al tema de la crisis, no solo sanitaria, sino también de la crisis económica. Así es que es un llamado en este sentido. Tenemos el campo abierto. Observen que de todos estos países, hay cerca de 50, más de 50 países que nunca han sido miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ya nosotros recientemente lo hicimos. No dejemos caer esa posible influencia, ese posible perfil de liderazgo que nosotros hemos construido internacionalmente. Así es que el llamado de nuevo está. Por otro lado, quisiera también... Lenchi, antes de que pase a otro tema, tú sabes que dicen, ¿no?, que una de las razones esta de el conflicto Dionis-Félix no es tanto por lo que ocurrió en la Cámara de Cuentas, sino por dos posiciones distintas en relación con el pacto con Abinader. Dionis parece que es partidario de que llegó el momento de distanciarse y de colocarse a distancia del gobierno, es decir, de romper cualquier vínculo con el gobierno. Félix Bautista es partidario de que eso no ocurra por ahora, según dicen. Por eso, él dijo que las declaraciones de Dionis, cuando acusó
al PLD y al PRM de aliarse fueron a título personal, que él no consultó al bloque para hacer ese pronunciamiento. Entonces, lo que plantean es que en el fondo Félix no quiere una ruptura con el gobierno, quiere lo que tú pudieras estar planteando, es decir, un cierto acercamiento, pero Dionis parece que entiende que él ha sido poco útil políticamente a la fuerza del pueblo, ese vínculo en estos momentos, y que mientras lo mantenga no va a crecer. Eso entiende Dionis, según bueno, sí, pero esas son posiciones, pueden ser posiciones. Definitivamente las particularidades no las manejo ni creo que sean de gran trascendencia, pero son posiciones que se dan dentro de Fuerza del Pueblo. Hay una visión, una corriente que habla de mayor radicalización, y eso es normal, porque se trata de un partido opositor. Hay otra corriente un poquito más conservadora, más moderada. Yo en este caso lo que estoy es pensando como país, cuando hablo en términos internacionales, colocar a República Dominicana en una posición preferencial en lo que respecta a iniciativas en el orden económico, en el orden sanitario, dando respuestas regionales, respuestas continentales. Pero esos conflictos se van a dar. Definitivamente yo creo que a la larga Fuerza del Pueblo tendrá que ir asumiendo más posiciones más definidas respecto al gobierno, aunque sigue existiendo una coyuntura nacional e internacional que impiden que las posiciones se radicalicen, porque lo importante en este caso es la recuperación del país, lo importante en este caso es que el pueblo dominicano salga lo menos agraviado de esta crisis sanitaria y económica. Y en ese sentido, lo más importante es buscar soluciones comunes, propuestas que permitan unificar alternativas y estrategias de trabajo común de cara a los intereses nacionales y de país. Así es que vamos a ver qué pasa. Esos conflictos se van a seguir dando, pero observa que de hecho el líder real del Senado, desde el punto de vista político, es Bauta, y Bauta no ha estado vinculado a ese tipo de conflictos. O sea, las discusiones se van a dar, las visiones se van a manifestar, y ojalá que eso sea un empuje a la coherenciación de una política interna en República Dominicana. Iba a decir, Julio, que también en el plano de salud, del Ministerio de Salud, que he estado muy preocupado con la participación del Ministerio en los temas de pandemias y de epidemias, adopte una posición más clara, más definida, más consistente, más estratégica, más solidaria, más sensible y menos inmediatista respecto al tema del alcohol, del consumo de alcohol, de estos problemas que tienen que ver con la contaminación alcohólica. Y me preocupa porque de hecho esto es un tema de epidemia nacional, un tema de epidemia, y como epidemia tiene que ser tratado, no solo por factores coyunturales o mediáticos. Salió en un medio de comunicación que murieron 7, una situación trágica, terrible, dolorosa, pero eso no puede ser solamente lo que nos motive, independientemente de que genere nuestros sentimientos de pena y de solidaridad. Es que hay que pensar de manera permanente, en presente y futuro, con políticas estratégicas. En República Dominicana, por ejemplo, en el año 2019, el consumo de alcohol aumentó 7.4 en relación al 18. Y eso tiene que llamar la atención. Es decir, no es solo que bien, ahora estamos tomando más. Bueno, pero el consumo de alcohol se aumenta. ¿Es bueno o es malo? ¿Debe despertar alertas, alarmas, o simplemente tomarlo como algo cotidiano, rutinario? Nosotros pasamos de una posición de ser el 11º a ser el 7º país de América Latina con mayor ingesta de alcohol. Y eso fue hace apenas un año y pico. El 7º país con mayor ingesta de alcohol. Eso tiene que llamar la atención a las autoridades responsables, porque estamos hablando de salud.
No estamos hablando de chercha y de fiesta y de gozadera solamente. Y que conste, como he dicho antes, yo no soy ningún puritano. A mí me gusta mi traguito de vez en cuando, me lo bebo. No el vino excelente que bebe Julio Martínez. Precio calidad. Precio calidad. Yo soy más inclinado a mi ron dominicano, ¿verdad? También calidad, ¿no? Por supuesto. Y valga ese anuncio ilegal que acabo de hacer, pero el asunto de lo que se trata es de una actitud responsable frente a sustancias como el alcohol. Actitud responsable dentro de lo que pueden ser escenarios de convivencia social. Entonces, estamos hablando de que en términos estadísticos, cada dominicano consume en términos estadísticos 6.9 litros de alcohol por año. Estamos observando que 13% de la población tiene algún grado de dependencia alcohólica, 13% de nuestra población. 1 de cada 20 muertos, ya eso lo hemos dicho anteriormente, 1 de cada 20 muertos registrados están vinculados al alcohol. Cerca de 50% de los accidentes de tránsito, óigame bien, cerca del 50% de los accidentes de tránsito también están relacionados al consumo de alcohol. Para el año, vamos a ver cuándo fue esto, para el año 2019 ocurre que hubo 3.204 muertes por efecto de accidentes de tránsito, mientras que hubo 112.177 lesionados. Si decimos que el 50% de accidentes de tránsito están vinculados al consumo de alcohol, estamos hablando que hay cerca de 60.000 lesionados por efecto o bajo la influencia de alcohol. Y eso tiene que llamarnos también la atención respecto al tema alcohol. Que además el tema alcohol trae consigo aumento de la violencia, daños físicos y mentales, pero hay un dato interesante, penoso, triste, catastrófico, que nos indica que en 2 maternidades de República Dominicana, 2 hospitales de maternidad, hospitales nacionales, hay un promedio de 400 mujeres embarazadas entre 16 y 29 años que consumen alcohol. 400 mujeres en promedio se han registrado con consumo de alcohol estando embarazadas, lo cual puede provocar lesiones serias de tipo cardíaco, de tipo de crecimiento, de hiperactividad en los niños nacientes. Un problema, esto es un trastorno, esto es un dolor social que también tiene que despertar la alarma en el sistema de salud pública. Cantidad de niños, reportes estadísticos de que cada vez más aumenta el porciento de niños que consumen alcohol. Y estamos hablando de un negocio en donde en el año 2017 16.2 millones de litros de alcohol fueron reportados en el mercado. Y fueron reportados, es un dato de la Dirección General de Impuestos Internos, 16.2 millones de litros de alcohol, siendo la cerveza la que más se vende en ese sentido, seguido por el ron. En el 2017, la relación que existe entre importación y exportación en términos de dólares, es decir, el balance entre importación y exportación es negativo para nosotros, porque el 2017 reporta la Dirección General de Aduana, se importó bebida por un monto de 19.3 millones de dólares, mientras que en el caso de la exportación, el monto fue de apenas 11.9 millones de dólares, o sea que siendo nosotros una potencia en términos de producción de bebidas alcohólicas, estamos por debajo de las importaciones, dólares que se nos están yendo por ese concepto. Entonces yo creo que en este caso tiene el Ministerio de Salud Pública que despertar, no acomodarse a estas acciones coyunturales, trágicas, asociadas, por ejemplo, a
se dice de metanol. Yo todavía no conozco de ningún informe, pero siguen insistiendo que por efecto de metanol estas situaciones trágicas se están provocando en República Dominicana. Hay que tomar medidas. Y en este sentido llamo la atención de nuevo al Ministerio para que pensemos en acciones legales, no solamente represivas, sino también en ver qué tipo de dispositivos se pueden tomar para legalizar de una u otra forma los pequeños productores, sujetos a las normas fiscales, aparte de también las leyes nacionales, y campañas educativas. Pero no podemos seguir. Yo quería que habláramos con la dirección, los encargados técnicos, los químicos responsables de los laboratorios químicos de la Dirección General de Aduana, pero aparentemente tienen dificultad para el día de hoy hablar. Pero es bueno que lo consultemos posteriormente, debido a que si aquí se está hablando de metanol, entonces tenemos que hablar con las autoridades que de una u otra manera controlan el metanol. El metanol no se puede producir en este país a grandes cantidades. Entonces, ¿cómo se asocia? ¿Cómo es posible que esté relacionado el metanol a estas grandes cantidades de muertos que están ocurriendo, se están registrando en República Dominicana? Así que, Julio, vamos a hablar con ellos posteriormente. ¿Cómo no? Cambio y fuera.